Amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un honor poder dirigirlos en el estudio el día de hoy. Y vamos a orar antes de empezar para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por tu misericordia en nuestras vidas, desde la mañana hasta la noche, tu fidelidad. Hoy día te pedimos que nos puedas revelar tu palabra, Señor, que nos puedas dar entendimiento, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Señor, y que nuestro corazón y nuestra vida sean transformadas, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, dirígenos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar 1 Samuel capítulo 27. Y esta es una porción de la Biblia que a mí me ha sorprendido mucho. Habla sobre el desánimo del valiente David. Este joven que desde un principio vimos como él no tenía temor al enfrentarse a los enemigos de Dios contra Goliat, no tenía temor de proteger a sus ovejas, de los lobos, de los leones, del oso, Y ahora vamos a encontrarnos con que él está en medio de la prueba, una prueba que está formando su carácter, una prueba que le está ayudando a él a formarse como ese líder que Dios quiere que él llegue a ser. Y en nuestras vidas vamos a encontrarnos en las mismas situaciones, en situaciones donde vamos a estar bajo mucha presión. Y el Señor quiere usar esos momentos de nuestra vida para ser constantes y perseverantes. El carácter cristiano que vamos hoy día a estudiar, en el que el Señor nos va a dirigir, es esa fortaleza que viene a través de nuestra obediencia a su palabra. Pero toda esta fortaleza que el Señor quiere revelar en nuestras vidas o formar en nuestras vidas es el resultado de una actitud constante, de tener pensamientos rendidos a la cruz de Cristo, de someter nuestros deseos, nuestra voluntad, las intenciones de nuestro corazón a su voluntad. Y este carácter que el Señor está formando tiene que ver con la convicción que Él nos da cuando soportamos las pruebas. Cuando estamos en medio de una prueba, Dios nos dirige con su palabra y nuestras emociones van a salir a flote, como le pasó al rey David en este capítulo. Y vamos a abrir la palabra en 1 Samuel, capítulo 27, y nos va a sorprender. Dice, versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Esta triste historia, ese triste momento en la vida del rey David, comienza con algo que él se dijo a sí mismo. No se lo dijo al Señor. Quizás nunca lo dijo en voz alta. Solamente fue un pensamiento que apareció en su corazón. Dijo luego David en su corazón. Lo que nosotros nos decimos en nuestro corazón todos los días tiene un poder. El poder de dirigir nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestro futuro. Si pensamos mucho, si nuestro corazón reflexiona o piensa mucho en el pasado, vamos a caer en depresión. Y si nuestro corazón piensa mucho en el futuro, en ansiedad. Y si estamos muy enfocados en el presente, vamos a tener estrés. Pero si nuestra mirada está puesta en la obra de Dios en nuestras vidas, vamos a tener gozo. David había sido ungido como futuro rey de Israel. Y Dios estaba trabajando en su vida, así como también Dios trabaja en nuestra vida. Pero acá, él perdió la mirada, la visión, el enfoque en Dios y dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Estas palabras eran lo que realmente él creía en su corazón. Él estaba cansado de confiar en Dios, estaba desanimado y se había olvidado de cómo él había sido librado en el pasado y cómo también Dios lo había usado para librar al pueblo. Y muchas veces nos vamos a encontrar en una situación similar, en la que no vamos a poder, de repente Dios nos ha puesto en una prueba difícil, donde han pasado los años y no vemos nada. No vemos un cambio
Y eso nos hace pensar o imaginar que Dios finalmente nos ha abandonado, porque Él dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, al final Dios ya me abandonó y el que me va a matar es Saúl. Y dice, nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Él en ese momento se dio cuenta, o pensó, mejor dicho, imaginó, que no había nada mejor que irse a la tierra de los filisteos. Y hoy día, poniéndolo en perspectiva, es como si un judío israelita dijera, nada, me va muy mal en Israel, donde tengo gozo, alegría, seguridad, y me voy a ir a Gaza. La situación era igualita, porque incluso Gaza era la tierra de los filisteos. No le iba a ir mejor, iba a ser peor. Igual que a nosotros. Una persona que no es creyente no nos va a desear que nos vaya bien en el mundo. Nunca. ¿Por qué? Porque la gente del mundo vive llena de sus egoísmos, de sus pecados. No los gobierna el Señor. Y David pensó que la única forma de ser librado de Saúl, para que se olvide de él y que deje de buscarlo por todo el territorio, iba a ser yéndose a la tierra de los filisteos. Y así que él encontró de la peor manera en la tierra de los enemigos seguridad. Este desánimo y esta desesperación llevaron a David a hacer algo que Saúl nunca lo hubiera podido obligar a hacer. ¿Por qué? Porque si bien era cierto que había una enemistad entre David y Saúl, al final del día había una promesa para David. Y en los versículos 2 al 4 dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Se levantó pues David, y con los 600 hombres. Este hombre que estaba desanimado, desesperanzado, con el corazón afectado, sumamente conmovido, con la mirada apartada de Dios, dirigió a 600 hombres fuera de la tierra prometida, fuera del gozo de vivir en la presencia de Dios, y los sometió a vivir entre los impíos, entre los muertos. Y antes de que David en el pasado se hubiera imaginado haciendo esto, él hubiese preferido morir. Nunca hubiésemos imaginado a un David dirigiendo a 600 hombres fuera de la voluntad de Dios, fuera de su presencia. Y lo peor es que dice en el versículo 3 que hace que los 600 hombres salgan con sus familias. David deserta. Y esta deserción afectó a todas las familias de los 600 hombres y también a su propia familia, a Ahinoam y Abigail. Y moró David con Aquis en Gat. Y esto ya lo había vivido o experimentado en el pasado. En 1 Samuel 21, 10, 14, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, se hizo el loco. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había entrado en mi casa? Ya había sido recibido por el rey Aquis en una primera oportunidad, y ya se había hecho pasar por loco. Pero ahora ya no venía solo,
Él venía con 600 combatientes y se había puesto a la disposición de Aquis. David se había puesto como siervo. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Es decir, que David, pensando que huir al mundo con los filisteos lo iba a librar de la persecución, no, quizás era algo momentáneo. Pero la prueba de David no se iba a superar huyendo a la tierra del enemigo. Cuando Dios nos pone en una prueba, Dios está trabajando áreas específicas en nuestra vida que tienen que ser derribadas por su presencia para que Él gane el terreno en nuestro corazón, para que Dios venza en nuestras vidas. Acá no se había dado cuenta David, pero en este periodo quizás logró salvaguardar su vida de la persecución de Saúl. Pero David no buscó a Dios, no escribió ningún salmo, no tuvo ningún elogio de parte de Dios, no se habló nada bueno de él. Al contrario, se apartó del Señor, se quedó mudo. Huir de la presencia de Saúl, huir de la persecución, lo sacó de la voluntad de Dios. Él no estaba escuchando la voz de Dios porque no lo estaba buscando. Él estaba en sus fuerzas naturales buscando un escape, una salida. Y por lo tanto la voz de Dios se apagó. No escuchaba su voz. ¿Quién cambiaría escuchar la voz de Dios por estar seguro en el mundo? Cuando vemos el mundo hoy en día gobernados por un vacío, por una búsqueda constante de encajar, de tener vida social, de no sentirse menospreciado, abandonado. Cuando un cristiano atraviesa momentos así y ve e imagina que en el mundo está la esperanza, es un creyente que perdió la mirada, que perdió el objetivo. Y ese objetivo precioso está en las manos de Dios. Y vamos a leer el Salmo 77. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rebosaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Este salmista estaba completamente deprimido, estaba angustiado, no podía dormir, tenía ansiedad. Pero dice que en el versículo 5 consideraba los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? David estaba pasando por una situación similar. Él pensó que estaba desechado por Dios, pero tampoco él se había acercado al Señor para pedirle perdón por lo que él sentía. Al contrario, él estaba viviendo una vida en automático. Y este salmista quizás no estaba experimentando una persecución, pero se acuerda de Dios. Dice, versículo 11, del versículo 10 mejor. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Nosotros también podemos recordar los momentos en los que Dios ha salido a favor nuestro. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué Dios es grande como tú, nuestro Dios? Y ese salmista, cuando recuerda quién era el Señor en su vida, qué había hecho Dios en su vida, él recapacita y se acuerda del poder de Dios, de cómo fueron conducidos por la mano de Moisés y Aarón cuando eran perseguidos por los egipcios. Dice, en el mar, versículo 19, fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano
de Moisés y de Aarón. Ese pueblo que sufrió la misma persecución por los egipcios, Dios les abrió camino en el mar, les abrió sendas en las muchas aguas. Igualmente, se acordó este hombre, ese salmista que estaba pasando esta aflicción de no ver nada, de estar angustiado, se acordó que Dios es el que abre caminos. Dios es el que va delante de su pueblo. Y en el Salmo 70, David tenía un momento distinto a lo que está experimentando acá. Porque él dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean confundidos, avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Él vivía en esta aflicción. Pero luego dice, versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Él no tenía cántico en este momento de su vida. Y en el versículo 5 al 7, vemos cómo él se convierte en un mercenario. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. David estaba tan confundido. En vez de buscar la misericordia de Dios, busca la gracia de este filisteo incircunciso. Busca la gracia de Aquis. Algo que sería ilógico para nosotros pensar, que el gran valiente David, en vez de buscar la gracia de Dios, buscaba la gracia de su enemigo. Él definitivamente había descendido en su relación con Dios. Y luego se dice a sí mismo siervo. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Imagínense, perdió su dignidad como hijo de Dios, del Dios de Israel, del comandante general de los escuadrones de Israel, y se hizo siervo de Aquis. David quería una ciudad porque él quería tener libertad política solamente. Quería ser independiente, no quería ser observado. Acá David se sentía observado y buscaba la libertad. Pero esa libertad que él buscaba estaba en el lugar equivocado. Era siendo siervo del mundo. Y David tenía a alguien que era líder sobre él todavía, y era Saúl. Y sí, lo estaba persiguiendo. Pero David dejó el lugar que Dios estaba utilizando para moldear su carácter. Y busca un lugar. Dice, séame dado lugar para que habite allí. Él no quería solamente huir, él quería habitar. Él imaginó, quizás algún día vuelva a Israel. Pero ahorita no está en mis planes volver tan pronto. Él estaba pensando en una permanencia entre los impíos. Quiero habitar allí, y lo hizo por 1 año y 4 meses. David, con sus 600 hombres y sus familias, vivían en una situación completamente nueva. Vivían en una ciudad fortificada, Siclag. Era un lugar formal de defensa. Pero estando lejos de Dios, no tenían esa seguridad. Y David, en vez de convertirse en un hombre tratado por Dios, abandona ese lugar y tiene una nueva ocupación: ser un bandido, ser un asesino. Y subía David con sus hombres, versículo 8, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país.
y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. David subía con sus hombres y hacían incursiones, y las incursiones significa despojaban a la gente. Es como un Robin Hood, pero asesino, porque los mataba y luego los robaba. Y era así como él obtenía tesoros, armaduras, y las rotaban. Esta definitivamente no era una obra de un hombre de Dios. Si bien es cierto que va contra los enemigos del pueblo de Dios, contra los jesuritas, los gerritas y los amalecitas, está atacando a los enemigos de Israel. Y quizás esto le da un poquito de consuelo, porque no podría llegar más bajo de lo que ya estaba. Pero la Biblia dice que no dejaba vida con hombre ni mujer. Los mataba a todos. Y hasta ese momento, David no era más que un ladrón armado y asesino. Él tomaba el botín y lo hacía sin la aprobación o la guía de Dios, como ya lo había hecho anteriormente, cuando fue a Keila. En 1 Samuel 23 dice: dieron aviso a David diciendo: ve aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, él buscaba hacer la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 5: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró a David a los de Keila. Él hizo todo buscando a Dios, buscando su provisión, buscando hacer su voluntad. Pero acá él los mataba sin preguntarle a Dios. No consideraba a Dios, solamente a los enemigos de Israel. Versículos 10 al 12. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá. Y el Negev de Jeramel, ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Él no le mentía en parte a Aquis, porque él quería ganar su favor. Él sabía que el líder filisteo se iba a sentir complacido de escuchar que David atacaba a su propio pueblo Israel. ¿Por qué? Porque él estaba en el Negev de Judá. O sea, hasta ese punto le está mintiendo en parte. Pero él no contaba a quiénes mataba. Él mataba a los eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat. Y lo hacía para que ninguno le contara a Aquis. Y este pecado de engaño empieza acá en su vida. A él le pareció normal engañar para librar su vida. Y este pecado lamentablemente lo va a perseguir. Algo muy similar le pasó a Abraham, cuando tuvo miedo de decir que Sarai era su esposa porque era hermosa. Y mintió. Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Y acá también, él empieza a practicar la mentira, un hábito terrible. Y dice, más adelante en su vida, vuelve a tener un pecado similar cuando asesina a Urías, el esposo de Betsabé, y miente para encubrir el plan que hubo en su corazón. Lamentablemente, él se había apartado de la voluntad de Dios al huir de la prueba. Se había apartado, había demorado el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Y Aquis creía a David. Y él pensaba que el pueblo de Israel lo tenía por abominable. Pero él en verdad no se daba cuenta
que él también era parte de una telaraña que David había tejido. Aquis le creía a David y pensó que había quemado todos sus nexos con el pueblo de Dios. Pero David no lo había hecho todavía, porque no había quemado su nexo con Dios. Acá la palabra no lo dice, pero quizás estaba viviendo en un momento de amargura, en un momento donde él no veía, no tenía claridad acerca del futuro. Y avanzando un poco a los versículos 1 y 2 del capítulo 28, sé que va a ser retomado en la siguiente clase, pero dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda mi persona durante toda mi vida. David le había hecho creer a Aquis que él iba a ser su protector. Pero en realidad, la mentira de David seguía creciendo. Vivía una hipocresía. Y parecería que él está completamente rendido a este rey impío, que iba a pelear por ellos, que iba a ir contra Israel. Pero él está actuando como un doble agente. Posiblemente se iba a voltear más adelante contra ellos. Pero esta porción de la vida de David es una porción donde muchos cristianos hemos atravesado o hemos vivido, en donde nosotros lamentablemente cedemos ante la presión, cedemos ante la persecución, ante la angustia, ante pensamientos muchas veces, pensamientos que nos animan, que nos desaniman, que nos agotan y que nos llevan a hacer algo incorrecto y muy peligroso. Nos llevan a habitar en el mundo sin visión, pero tenemos algo precioso y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es su guía, es su misericordia la que nos va a llegar, la que nos va a dirigir en el futuro. Es su misericordia y su fidelidad. Y para cerrar, yo les quiero leer el Salmo 92, que habla sobre encontrar ese reposo en el Señor. Porque dice en los versículos 7: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. Y el Señor es así con nosotros. Algunos versículos anteriores, en el versículo 2, dice: anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él ha prometido en su palabra, dice en su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David, el Señor nos muestra en esta porción de su palabra cómo David experimentó un momento de dificultad, de presión, de desánimo. Pero también nos va a mostrar cómo más adelante el Señor va a ayudar a David a que vuelva en sí. En el capítulo 29, versículo 6 dice: y aquí llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y esta palabra, guárdala en su corazón, porque aún Dios va a usar el impío en el día malo para librarnos. Y tenemos esperanza en nuestro Dios, en que toda su palabra se va a cumplir para nuestro bien, para que nuestra vida sea prolongada, porque el Señor nos ama y es su misericordia la que nunca nos va a abandonar. Y Él siempre tiene una salida. Que Dios los bendiga. Amén. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, cuando pases por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, cuando pases por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas.